El ejemplo 9 está tomado del libro de Hibbeler, del problema 943. He tomado la figura del problema y la he adaptado para solicitar cosas diferentes a las que se piden en el libro. En el problema que muestro, tengo una viga con dos apoyos, uno empotrado, uno de rodillo, y una articulación justo al centro del claro. Y se solicita en el problema determinar el giro del punto B por la izquierda, es decir, como tengo una articulación, el giro por la izquierda y por la derecha es diferente. Y en el literal B me piden determinar el giro del punto B por la derecha, sabiendo que EI es constante a lo largo de la viga. Para resolver este problema va a ser necesario realizar varias ecuaciones de momentos diferentes. Pero vamos a ir en orden. Antes de resolver el literal A, hay que razonar lo siguiente. De acuerdo a la estática de la viga, se necesita conocer cuál es el cortante por la izquierda del punto B para poder determinar las ecuaciones de momentos que van a estar en ese lado. Y para cuando en el literal B necesite también resolver ecuaciones de momentos para el tramo BC, voy a necesitar conocer el cortante por este lado. Así que es conveniente en este problema primero resolver la viga a nivel de la estática y partiendo en la rótula B para saber cuál es el cortante que actúa en cada lado de B, para visualizar las reacciones y entonces tomar decisiones más acertadas sobre la dirección o el sentido de las ecuaciones de momentos. Por lo que lo primero que vamos a hacer es determinar el equilibrio. Así que he puesto el dibujo de la viga separada en la rótula B y las cargas externas. Voy a determinar las reacciones que son fáciles de determinar si comienzo por el lado BC. Es menos trabajoso. De hecho es prácticamente directo porque en el lado BC tengo la carga distribuida en todo el tramo y lo único que se puede generar en el extremo B es cortante. Y en el lado C, en el extremo C, solamente puedo tener una reacción vertical. Por lo tanto, como la fuerza de 3 kip por pie es simétrica, ¿verdad? Está aplicada de manera simétrica, determino que la mitad se va a ir para cada lado. Entonces aquí son 3 por 8, 24, entre 2, 12. Este 12 va a pasar por acción, por acción-reacción en B hacia abajo, luego se tiene que equilibrar igual, ¿verdad? Con un cortante que viene del otro lado y entonces tiene que quedar en esta dirección hacia abajo al extremo AB. Aquí también tendría 12, por lo tanto. Luego, sé que el momento que se genere aquí en el empotramiento tiene que equilibrar el momento total de 8 y 12, es decir, 4 por 8, 32, más 8 por 12, 96. 32 más 96 son 128. Y el cortante, o más bien la reacción en A, tiene que ser la suma de 8 más 12 para que se equilibren porque ambos van para arriba, entonces aquí serían 20. Todo lo he trabajado en kip y pie. Esto me va a ser útil más adelante, entonces lo voy a dejar escrito aquí y lo voy a retomar más adelante en el problema.
porque lo siguiente ya es determinar la solución del literal A. Entonces voy a poner aquí en el literal A, estoy buscando el giro por la izquierda de B. Así que voy a ir en el mismo orden de pasos. Paso 1 y 2. Determino la estructura virtual. Y asigno una carga, un momento unitario en B. En este caso lo voy a poner, yo siempre lo estoy poniendo en el positivo que ocupamos para la convención externa, que es antihorario. Y procedo luego a dibujar las estructuras. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dibujar la estructura virtual para que sea obvio cuáles van a ser los tramos de integración que van a poder intervenir, y luego voy a dibujar la estructura real. Esta sería la estructura virtual, igual la real, pero con una carga, un momento mb igual a 1 aplicado en el punto donde me interesa conocer el giro. En una rótula, el giro lo puedo conocer a un lado o al otro. Si aplico el momento justo en la rótula, eso no se debería de poder transmitir a ninguno de los dos lados, porque es como que estoy aplicándolo en un elemento que no es capaz de transmitir momento. Entonces la lógica es que de una sola vez yo determine a dónde lo voy a poner, de qué lado. Recordemos que también esto es una idealización de la viga, ¿verdad? Físicamente tenemos que ver cómo está estructurada para poder hacer el modelo. Aquí me doy cuenta de una cosa, que como la única carga que está aplicada en la viga es un momento y está al lado izquierdo de la rótula, en el tramo BC no hay ningún, el tramo BC no tiene ninguna fuerza aplicada. Si bien es cierto, el tramo BC teóricamente puede recibir algún cortante del tramo AB, el tramo AB por sí mismo puede soportar el momento B1. Si hago una sumatoria de momentos en A y solo tomo en cuenta el tramo AB, aquí me doy cuenta que la reacción es 1 en momento. No se genera ningún cortante porque si hago sumatoria de fuerzas en Y, no hay fuerzas en Y. Por lo tanto, como no hay fuerzas en Y, no va a pasar ningún cortante al lado BC, y entonces todo el lado BC, todo este extremo, tiene el momento interno igual a 0. Entonces no voy a ocupar ese tramo para la solución del problema. Ahora, antes de escribir las ecuaciones, tengo que ver cómo es la estructura real para poder tomar una decisión de los tramos de integración. Ya puedo irme adelantando y ver que en la estructura real tengo una carga de 8 a la mitad, que me parte la viga en dos, entonces voy a tener dos tramos, pero hagamos el dibujo. En la estructura real, el tramo BC, aunque lo he representado aquí, puedo darme cuenta que no lo voy a necesitar, porque ya que siempre los tramos de integración van multiplicados, el de la estructura real contra los de la virtual, y la estructura virtual en ese mismo tramo tiene momento interno igual a 0, este momento igual a 0, al multiplicarse por cualquier momento que esté en el tramo BC, va a hacer 0 todo el término. Por lo tanto, no voy a utilizar
ese lado del tramo. Pero no tengo que olvidarme de que el efecto de este tramo en el lado AB es un cortante de 12 que queda hacia abajo. Y así lo voy a poner. Otra cosa que me doy cuenta es que esos 8 kip de fuerza que aparecen en el tramo AB dividen obligatoriamente en dos tramos de integración diferentes a la viga. Entonces voy a llamarle al punto que está justo al centro, punto B. Punto E, perdón. Y lo voy a poner también para que sea consistente en el tramo de la estructura virtual. Ahora sí, ya puedo ver qué es lo que voy a necesitar resolver. En la estructura virtual y en la real solamente tengo dos tramos divididos desde A hasta E y desde E hasta B. Así que el tramo AE va a ser al que voy a llamar X1 y el tramo BE voy a llamar X2. ¿Por qué voy desde los extremos hasta el centro? Bueno, porque ya conozco las fuerzas en los extremos, las reacciones en los extremos, ¿verdad? Las fuerzas internas o momentos internos en los extremos del tramo AB, pero no conozco los del punto E. Entonces, para no tener que sacarlos, mejor me voy desde donde conozco hacia donde no conozco, igual en el tramo EB. Así que en la estructura virtual tendría aquí mis momentos correspondientes M1 y M2 minúscula. Y en el tramo real, en los tramos reales, perdón, tengo que ser consistente como lo he hecho hasta ahora, ¿verdad? X1, X2 y sus correspondientes momentos reales. A este punto ya prácticamente tengo planteada la solución del problema porque ya encontré cuáles van a ser mis tramos de integración, ya tengo las fuerzas que van a intervenir, entonces ya no me hacen falta datos para poder darle solución al problema. Realmente es bastante corta la parte de la solución del giro de B por la izquierda. Como los dominios son los mismos, voy a escribirlo una sola vez para no estar replicando escritura. Y voy a sacar entonces ya lo que corresponde al paso 3 y 4, que serían las acciones internas de la estructura real y la virtual. Así que voy a tener en el tramo AE que el dominio es para la X1 menor o igual que 4 y desde 0, ¿verdad? En este tramo voy así, izquierda a derecha. Y para la X2, que sería el tramo BE, sería similar de 0 a 4, solo que en este caso voy hacia la derecha, perdón, de derecha a izquierda. Escribo las ecuaciones y están prácticamente de leerlas de cada una de las estructuras. Para M1 tengo que solamente entra a trabajar 1, ¿verdad? Que sería positivo con respecto a M1. Luego M2, voy a hacer esto centrado, que más ordenado. M2 sería igual, ¿verdad?
solamente sería ese momento igual a 1. Positivo también, porque hace curvatura positiva. En el real, sí, en el tramo AB tendría M1 mayúscula igual, este 128 haría negativo, o sea que sería menos 128. Y el 20 haría positivo, más 20 por el brazo de palanca X1. El momento 2 sería, solamente intervendrían los 12, quedarían momento negativo, o sea, menos 12 por el brazo de palanca que es X2. Y ya tendría todas las ecuaciones. Así que pasaría al paso número 5 y de un solo 6, que sería ir a la ecuación. Ya no voy a escribir cada uno de los términos de la ecuación general porque ya sé que solo intervienen en el lado de la energía externa. Tengo 1, que es el momento en D, multiplicado por el giro que quiero conocer, que es θ V por la izquierda. Que yo siempre, si el problema solo es la solución de una variable, pues siempre voy a suponer que el giro va en la misma dirección de V1. O sea, yo aquí estoy en el supuesto de que el giro está en la misma dirección que el momento que supuse. Habrán problemas donde me conviene ocupar una estructura virtual que ya fue utilizada y entonces puede ser que me queden en distinto sentido y tenga que ponerle el negativo. Así que esto sería de una vez puesto en la integral que corresponde, sería la integral de 0 hasta 4 de M1, que es 1, por M1 mayúscula, que es menos 128, más 20x1, ¿verdad? X entre el EI, que es constante, más la integral de 0 a 4 del tramo 2, el tramo X2, donde también M2 minúscula vale 1 y M2 mayúscula vale menos 12x sub 2. Esta integral es también fácil de resolver. Creo que no se necesita la calculadora programable, pero si la tienen a la mano la pueden utilizar. Menos 448 EI. Y me da negativo. Quiere decir, este negativo indica que el sentido es el opuesto al supuesto. Entonces, ya mi respuesta debería de ser que θ V al lado izquierdo de la rótula, por esas cargas que están aplicadas, serían 448 entre EI kip por pie al cuadrado en la dirección opuesta. Es decir, que si supuse que iba en el sentido antihorario, queda realmente en el sentido horario. Y esa es la respuesta del literal A. Sencillo y corto, ¿verdad? Lo importante es identificar correctamente la estática. Pasemos al literal B. En este caso, la estructura virtual, y voy a dibujar la real también.
En la estructura virtual voy a colocar un momento unitario. Entonces, el momento unitario es mv igual a 1 hacia acá. Voy a poner aquí. Y al resolver la estática de esta estructura virtual, tendría un octavo, que solo porque si hago sumatoria de momentos en B, tendría que solamente esa fuerza es la que se opone. Aquí tendría que tener un octavo para abajo para que se equilibre. Este un octavo va a pasar hacia el otro lado. Por sumatoria de fuerzas en X tiene que ser aquí también un octavo porque no hay más cargas aplicadas. Y por sumatoria de momentos aquí tiene que haber un momento de 8. Perdón, en la otra dirección. En el otro sentido, perdón. Perdón, no sería de 8, sería de 1. Un octavo. Si hago sumatoria de momentos en A, sería un octavo por 8 serían 1. Entonces, este un octavo no hace momento y todo el momento lo tiene que absorber ese 1 que está en el extremo. La estructura real ya la teníamos resuelta, solo voy a copiar los valores de las acciones calculadas, que serían estos. Y voy a establecer los siguientes tramos de integración, ya que tengo la carga de 8 en medio, igual tengo que establecer que aquí voy a poner un punto en medio y eso me va a definir el final de uno de los dominios. Y voy a establecer 3 tramos de integración. Voy a establecer, le voy a llamar a este x1, le voy a llamar al que va desde A hasta E x2 y al que va desde B hasta E x3. Y sus respectivos momentos. Así que voy a proceder a los pasos 3 y 4, es decir, a encontrar las ecuaciones de momento. Nuevamente voy a escribir una sola vez el dominio por aquí. Para el tramo 1, esto es de 1 hasta 8. Para el tramo 2 es desde 0 hasta 8. Para el tramo 2 es de 0 hasta 4. Para el tramo 3 es de 0 hasta 4 también, solo que en un sentido opuesto. Para la estructura virtual, M1 sería un octavo por X1, es decir, X1 entre 8 y este un octavo hace sentido positivo. M2 sería 1, que sería el momento, que haría momento positivo, menos un octavo por X2. Y el momento 3 sería
1/8 positivo por x3. Para los reales, sería M1 sería el cortante de 12 y el efecto de la carga de 3. 12 hace negativo, es decir, menos 12x1 más 3 por x1, que sería el área al cuadrado entre 2 para multiplicarlo por el brazo de palanca, m2 sería el momento de 128, que sería negativo, más 20 por x2, y el momento 3 sería, solo contribuiría el 12, que sería negativo, menos 12x3. Ahora ya solo tengo que hacer la operación, pasos 5 y 6. Un trabajo virtual donde he establecido que la carga unitaria de 1, ¿verdad?, aplicado en B, multiplicada por el teta B a la derecha, que es el que ando buscando, es el trabajo externo y está contribuido por los tres tramos. El tramo 1, que es desde 0 hasta 8, y sustituyo el M1, x1 entre 8, por menos 12x1 más 3x cuadrado entre 2, que sería el M1 mayúscula, de x entre y. Para el tramo 2 sería de 0 a 4, el M2 minúscula es 1 menos 1/8 de x2 multiplicado por menos 128 más 20x2 de x entre y. Y el tramo 3, que sería desde 0 hasta 4 de x3 entre 8 por menos 12x3. De aquí resulta 1 por teta B derecho. Estos son 64 entre y. Este me da negativo 277.33 entre y. Y este me da negativo también 32 entre y. Así que en total son 245.33 entre y negativo. Estos son, quiere decir que el sentido del giro total,
que yo había supuesto en la dirección, yo lo había supuesto así, no es así, sino que es en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Por lo tanto, teta B derecho es igual a 245.33 entre I kip por pie cuadrado en el sentido antihorario. Así que con los dos giros, el teta B por la derecha y el teta B por la izquierda, con sus correspondientes sentidos, voy a pegar aquí el dibujo de la deformada aproximada de la viga, por lo menos basado en los giros, que quedaría más o menos así. Así que vamos a poner aquí viga deformada. Esto va a ser bastante útil, ¿verdad? Tenerlo bien en mente cuando estemos trabajando por el método de superposición para solucionar estructuras que están estáticamente indeterminadas. Puedo ver que aquí estoy copiando el sentido correcto, 245 respecto al horizontal en el lado derecho en sentido opuesto a las agujas del reloj y 448 en el sentido horario. Aquí está. Pero este problema también lo puedo resolver utilizando el principio de la superposición. Voy a hacer esa solución alternativa, que es más compleja, pero es para ilustrar cosas que vamos a hacer después, a superponer efectos. Es posible resolver el literal B aislando el tramo BC y utilizar el método de la superposición para encontrar el giro. Para esto es necesario traer del lado AB el efecto que tiene en la deflexión de B. Y para comprender esto hay que darse cuenta que el lado AB tiene un comportamiento diferente del lado BC. En el lado AB todo el comportamiento está regido por flexión y en el lado BC está regido por la flexión y por la deflexión del punto B. El lado AB se deforma de esta manera, ¿verdad? En el empotramiento, el ángulo entre la barra y la pared, y la superficie infinitamente rígida, representada por una pared, no cambia, o sea que sale con 90 y luego empieza a flectar, porque la restricción que el momento hace en el punto A evita que pueda haber un giro en ese preciso punto de la viga. Entonces el punto B, que estaba al principio aquí, va a descender una cantidad delta B, es decir, va a llegar desde B hasta B', el punto B se ha desplazado. Y para obtener la pendiente, trazo un par de líneas que me ayuden, una línea tangente
la curvatura de B, y voy a medir el ángulo que forma esa tangente con la horizontal, ¿verdad? La definición del giro. Este giro que está aquí, más lo voy a poner también con el color de la deformación. Este ángulo marcado aquí es el giro de B por la izquierda, el que ya determiné. Pero en el extremo CD pasa algo un poco diferente. En este extremo lo que pasa es que el punto B baja lo mismo, ¿sí? Siempre va a llegar hasta B', no puede bajar una cantidad diferente porque es el mismo punto de la barra. Sin embargo, este giro que aparece aquí, si trazo una tangente en este punto, está constituido no solamente por el efecto de lo que se flecta la barra, es decir, de lo que se dobla la barra. Este giro teta B por la derecha es más bien algo como que si yo tuviera una viga inclinada de esta forma, ¿sí? O sea, la viga estaba aquí, primero bajó y eso la hizo girar un poquito y luego se flectó. ¿Sí? Claro que aquí algo así, más o menos. Entonces tiene dos componentes. Tiene una componente del giro que se da por esta caída y que sería lo que se ha girado aquí, y tendría otra componente por la pequeña tangente que hay acá. Entonces hagamos en orden es la solución del giro de teta B por la derecha. Voy a reorganizar un poco acá. Y voy a mostrar cómo superponer, o más bien de dónde viene, de la superposición de dónde viene el giro por la derecha. Este giro lo puedo obtener como el total de la suma de dos contribuciones. La primera sería la contribución de la flexión. Ahí es donde, cuando esté resolviendo el problema por trabajo virtual o por el método que sea, yo sé que esto va a tener una componente que se va a deber a un momento, y ese momento lo que va a ocasionar es que la viga se flecte. En esa flexión genera una componente del giro que es el teta B, le voy a llamar por la derecha, pero este va a ser el 1, porque esto es solo la parte debida a que la viga se dobla. Pero la viga también tiene este efecto. Como el punto B puede bajar, esto es el equivalente a que la viga tuviera un asentamiento. Entonces la viga va a terminar aquí. Esto de acá es delta B, y el ángulo que se forma acá también es un giro teta B por la derecha, pero a este le voy a llamar teta B por la derecha 2. La suma de esto, que es el efecto de la flexión, más esto, que es el efecto del asentamiento, o más bien dicho, de la distorsión, porque puedo encontrarlo, ¿verdad?
¿Cómo encuentro este teta b por la derecha? Este será, el teta b por la derecha 2, lo puedo encontrar como delta b entre la longitud del tramo. La suma de ambos resulta en el giro teta b por la derecha. Esto es importante. Esta es la primera vez que lo estoy poniendo en los ejemplos de esta clase y lo voy a utilizar más adelante porque cuando tengo que utilizar métodos, por ejemplo, de superposición para resolver estructuras indeterminadas, tengo que estar consciente de que los efectos diferentes los puedo sumar y obtener el efecto equivalente. Por lo tanto, este giro teta b por la derecha total es igual a la suma de los otros dos. Este de acá lo voy a encontrar como teta b por la derecha 1 más teta b por la derecha 2. Y aquí surgen dudas, ¿verdad? ¿Por qué este lado sí lo puedo, sí lo tengo que superponer y este lado no? Veamos las diferencias. En el lado AB, el lado AB tiene suficientes restricciones en A para evitar que toda la viga baje. Es decir, aquí no hay una distorsión de la viga porque aquí hay suficientes reacciones para evitar que se genere una distorsión. Es decir, el tramo AB es estable por sí mismo. Es estable y estáticamente determinado por sí mismo. No necesito ninguna reacción en B. Es más, esto podría ser perfecta. Esto es, de acuerdo a lo que hice antes, ¿verdad? Es como que fuera una viga en voladizo. Igual puede permanecer estable, pero el tramo BC no es así. El tramo BC, si B sin el efecto que viene de AB, no es capaz de estabilizar el tramo BC. Es decir, si esto yo lo convierto en una viga que está sola, ¿verdad? Sin el lado AB, esto no sería una viga simplemente apoyada, sino que solamente sería una viga con este apoyo. No es estable. Entonces, no hay suficientes restricciones en el extremo C para evitar que el movimiento en B distorsione. Esto lo vamos a ver con una perspectiva un poco más amplia después. Pero ahorita comprendámoslo así, ¿verdad? Si yo analizo este tramo por sí mismo no es capaz de mantener la estabilidad y entonces depende de lo que viene de AB. Por lo tanto, la restricción en B se convierte en una condición de... el desplazamiento en B se convierte en una condición de frontera, como cuando realizábamos el método de doble integración. Si yo utilizo método de doble integración aquí, necesito encontrar cuánto es lo que baja B para que esa sea mi condición inicial del tramo BC. Si yo no sé cuánto es lo que ha bajado B, entonces no puedo saber a ciencia cierta los datos completos de giro y de flecha en BC. Eso es esto de acá. Lo que está indicando esto es que para resolver este problema yo necesito encontrar, además del giro teta b por la derecha que se da por la flexión, necesito encontrar además el desplazamiento de B hacia abajo. Y el desplazamiento de B hacia abajo lo voy a terminar encontrando en el tramo AB, o sea que no me voy a olvidar todavía del tramo AB. Pero eso va a ser una consecuencia natural del hecho de que el tramo AB es el que está por sí solo estáticamente determinado. Entonces vamos a hacer la solución. Voy a encontrar teta b por la derecha que va a estar constituido de el 1 y el 2. Así que tengo que encontrar teta b por la derecha y el delta b para encontrar luego el teta b por la derecha 2. Voy a ahorrar pasos aquí. Voy a plantear de una vez las estructuras virtuales para encontrar ambos.
La estructura real es la misma. Entonces voy a plantear una estructura virtual para encontrar θ b por la derecha 1, es decir, este de acá, y una estructura virtual para encontrar delta b, perdón. La estructura real es la misma y ya la tengo resuelta. Entonces no voy a resolver como que fueran dos ejercicios, sino que de una sola vez voy a establecer las estructuras virtuales y solamente las voy a combinar adecuadamente con la estructura real. La primera estructura virtual sería la estructura para encontrar θ b por la derecha 1. A esa le voy a aplicar un momento unitario por la derecha de b. Y a la segunda le voy a aplicar una fuerza unitaria en b para encontrar el delta b. Voy a dibujar. Así que esta va a ser la estructura virtual 1, a la cual le voy a aplicar un momento unitario aquí, y puedo determinar de la estática que como la longitud es de 8 pies, aquí tendría un octavo, aquí tendría un octavo. En este caso, como voy a hacer por superposición el giro, voy a ignorar lo que está de este lado y solo voy a tomar lo que está del lado derecho. Voy a la estructura virtual 2, supongo una carga virtual unitaria hacia abajo en B. Aquí he partido convenientemente la viga para mostrar que en el extremo derecho, si hago sumatoria de momentos en B, aquí la fuerza que está en C tiene que ser 0, porque si hago sumatoria de momentos en B no hay ninguna fuerza que le equilibre. Entonces el cortante en la rótula tiene que ser 1 y ese es el que pasa del otro lado y ese es el que genera en el extremo A las reacciones. Y en la estructura real ya tenía todas las acciones calculadas, que serían estas. Ahora lo que tendría que hacer es encontrar los tramos de integración y operar para encontrar por la suma cuánto sería el giro en B. Lo que va a mandar aquí es la estructura real porque es la que está con la que tiene mayor cantidad de discontinuidades. Voy a definir el tramo de integración 1 aquí, el tramo de integración 2 aquí y el tramo de integración 3 aquí y sus correspondientes momentos, y los mismos voy a anotar en las estructuras virtuales. Entonces voy a proceder a escribir las ecuaciones. Por la manera en que estoy resolviendo este problema, aquí tengo que considerar que el momento en este tramo vale 0, aunque realmente pues no valdría 0, pero como lo estoy haciendo por superposición, entonces no me interesa lo de ese tramo porque lo estoy considerando ya en la deflexión de este punto. Para no replicar mucho de lo que escribo, voy a poner una sola vez el dominio y las ecuaciones para cada uno de los tramos. Así que el dominio sería para de 0
hasta 8 para x1, de 0 hasta 4 para x2, y de 0 hasta 4 para x3. El M1 en la virtual 1 lo tomo, es x1 entre 8, ¿verdad? La fuerza de un octavo es la única que interviene y positiva. M2 y M3 los estoy ignorando porque estoy haciendo la superposición del giro con estos dos, entonces no estoy tomando el otro lado. En la estructura virtual 2, el M1 vale 0 porque en realidad vale 0, ¿verdad? Este momento aquí. El M2 vale, sería este momento de 8 negativo más 1 entre x2, perdón, más 1 por x2 sería x2, y el M3 sería solo el negativo menos 1 por x3. Y los momentos y los reales ya más o menos había sacado en el literal anterior los de un extremo. Para uno serían los 12 por x1, y me falta agregar, me faltó dibujar la fuerza 12x1, que sería positivo, menos 3 por x1, que sería el área, al cuadrado entre 2 para multiplicarlo por el brazo de palanca, y el M2 y el M3, que coinciden con los del ejercicio anterior, que serían menos 128 más 20x2 y menos 12x3. Y ahora que ya los tengo, que ya tengo toda esta información, paso a hacer la integral y a sumar, ¿verdad? Primero voy a obtener el giro teta b por la derecha. Voy a poner aquí pasos 5 y 6. Vamos a poner aquí teta b por la derecha 1 sería, ¿verdad? 1 por teta b a la derecha 1 sería la integral de 0 hasta 8, y aquí voy a multiplicar solamente los M1. Aquí solo voy a incluir estructura, y en este es la virtual 1 por la real, ¿sí? Porque la estructura virtual 1 es la que me da el giro de teta b derecho. Entonces van a ser estos por estos. La integral de 0 a 8 de x1 entre 8 multiplicado por 12x1 menos 3 x1 al cuadrado entre 2 de x entre y. Como podemos notar aquí, pues el M2 y el M3 los hemos puesto convenientemente igual a 0 porque estamos haciendo por superposición de efectos. Entonces solamente sería este término, y de este término me da 64 entre y. Así que mi conclusión es que teta b por la derecha 1 es 64 entre y,
en la dirección supuesta, que sería esta, y sería esto expresado en kip por pie cuadrado. Ahora voy a sacar el de 1 por delta B. En este caso combino la estructura virtual 2, que es la que tiene la carga unitaria en B, por la real. Y aquí no va a intervenir el M1, ¿verdad? Serían todos estos por todos estos. El M1 no interviene, solo el 2 y el 3. Entonces, de 0 a 4, sería menos 8 más x2 por menos 128 más 20x al cuadrado de x, y el tramo 3 sería desde 0 hasta 4, sería menos x3 por menos 12x3 podemos efectuar esta integral en la calculadora, porque esta sí hay que hacer un par de sustituciones, y esto me da un total de 2474.33, perdón, .667 entre E y me da con signo positivo, quiere decir que va hacia abajo. Entonces esto lo asumo como que delta B es igual a 2474.667 entre I por pie cúbico hacia abajo. Quiere decir que teta B por la derecha 2 es delta B entre 8, y eso sería 309.33. Y este sería en este sentido. Pero aquí no he terminado de resolver el problema. Todavía me falta encontrar el giro total. Ahorita he encontrado el giro derecha 1 y he encontrado el giro derecha 2. Tendría que hacer la superposición final. Y aquí pues he pegado la figura para dejar establecido cómo lo sumé, ¿verdad? El giro por la derecha 1 me dio de 64 en el sentido horario, y el giro por la derecha 2 ya lo obtuve dividiendo lo que bajó B entre... Tengo que ponerle el signo de acuerdo al sentido que tiene esta distorsión, ¿verdad? Mido cómo quedaría al descender el punto B y le asigno el sentido al ángulo de giro desde la horizontal. O sea, siempre lo mido desde la horizontal. Al final, asumo una convención para sumar. No importa si le pongo positivo, antihorario o horario. Lo que importa es que sepa al final el resultado para dónde me está dando. En este caso yo asumí que iba a tomar para la suma de giros el positivo antihorario. Entonces el 64 entre I, como era horario, le pongo negativo, a este le pongo positivo, y como la respuesta me dio positivo y mi convención positiva es positivo antihorario, entonces quiere decir que el giro es de 245.33 en sentido horario.
que es la misma solución obtenida si ocupo directamente solo una estructura virtual. Con esto termino la explicación de este ejercicio. La he hecho más larga de lo que podría haber sido. He querido ilustrar el concepto de la superposición en el segundo método de solución del ejercicio, porque es un tema que vamos a continuar utilizando.